Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Aquí otro lunes más, ¿verdad? Sin quitarnos, siguiendo en este caminar que no es fácil, pero aquí estamos, ¿verdad que sí? Así que dicho esto, vamos a conectarnos con el tema de esta noche. Yo sé que he hablado un poco de él, sé que hay algunos que han escuchado del tema, inclusive yo creo que Saida y yo hablamos un poquito, algo que mencionamos mezclado de él, pero hoy nos vamos a enfocar en este tema. Sé que hay unos que los conocen a cabalidad, no está de más refrescar. Otros, por ser nuevos en el Evangelio, pues va a ser nueva en ciertas cosas y pues le va a aclarar la mente sobre muchas cosas. El tema que voy a estar discutiendo esta noche es el de la salvación. El de la salvación, ¿ok? Yo voy a tratar de hacerlo de una manera simple, porque el Señor me inquietó a tocar unas cosas, pero de una manera un poquito más simple, ¿ok? Así que vamos a comenzar, ¿está bien? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es salvación? Mira, es ser considerado libre o ser rescatado de algún peligro. Es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Es salvar, es liberar o proteger. Pero para efectos de Cristo Jesús se refiere a la eterna liberación espiritual del tormento de la ira venidera, ¿ok? Porque viene una ira venidera para aquellos que no hayan aceptado al Señor, porque viene un juicio y eso es algo que no lo podemos tapar, ¿ok? Dicho esto, ¿verdad? Eh, yo tuve una encrucijada de la cual Saida es testigo, para explicar este tema, porque pues este tema pudiese abarcar muchas partes, pero no, yo decía, Señor, más simple, más simple. Yo no puedo explicar la salvación sin explicar cómo antes se perdonaban los pecados, ¿ok? Yo me voy a tirar para el Antiguo Testamento, pero hay cosas que voy a omitir, ¿está bien? Porque pues no son relevantes al momento. ¿Cómo era antes que se perdonaban los pecados? Pues mira, para los que son nuevos en el Evangelio, debo decirte que en el Antiguo Testamento a Dios se le llamaba Jehová, Jehová, Jehová Padre. Eso no tiene que ver con una secta ni ninguna religión. En el Antiguo Testamento es Padre, es Jehová, Dios. En el Nuevo Testamento viene el Hijo, que es Jesús, pero el Padre y el Hijo sí son lo mismo, pero quiero que se entienda esto, ¿ok? Jehová resulta que cuando había utilizado a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, que vivían bajo esclavitud, bajo la servidumbre de un rey, Jehová los pidió que los sacara, ¿verdad? Y luego esta gente estuvo en el desierto. Pero ¿qué pasa? Allí en el desierto, Jehová le dice a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que le dieran una ofrenda de corazón para construir un santuario y así poder habitar en medio de ellos. Así lo dice la palabra. Y ese santuario es el que se conoce como el tabernáculo. ¿Ok? Todo lo que hablan del tabernáculo está en el Antiguo Testamento en Éxodo. Me voy a estar amparando en este momento Éxodo 25 al 40. ¿Ok? Bueno, Éxodo 25, capítulo 25, pero todo sigue hasta el 40. La ofrenda constó solamente de materiales. Esto no era de dinero envuelto, constó de materiales como lo eran, por ejemplo, por mencionar algunos, porque son tantos los detalles que tiene para, ¿verdad? Que tenía para construir el templo, que por mencionar algunos, pues mira, tiene que tener oro, plata, cobre, aceite para el alumbrado, porque allí no había energía eléctrica, cortinas, incluyendo la vestimenta que iba a utilizar el sumo sacerdote, entre un sinnúmero de materiales e instrucciones que usted puede encontrar desde el capítulo 25 al 40, mucho detalle. Cabe señalar que el tabernáculo era portátil, iba a ser portátil porque como ellos estaban en el desierto, Jehová le había prometido a ellos una tierra que se llamaba Canaán, donde ellos iban a estar bien.
Pero en ese transitar iban a tener momentos que se iban a detener por un tiempo hasta que Jehová le dijera que se tenían que mover. Y así iba a ocurrir con este tabernáculo, era portátil, ya que el pueblo, ¿verdad? Como acabo de mencionar de Israel, eran peregrinos que se dirigían hacia la tierra prometida que se llamaba Canaán, ¿ok? Donde ya no iban a estar bajo servidumbre. Ese tabernáculo, que algún día les mostraré las imágenes y pudiéramos entrar más en detalle en ello, se dividía en tres partes, que no las voy a discutir todas, solamente una, para efectos del tema de la salvación. Una se llamaba el atrio para su conocimiento, el otra era el lugar santo y la última el lugar santísimo. Y me voy a enfocar en el lugar santísimo. El lugar santísimo era el área más sagrada del tabernáculo porque allí estaba la presencia de Jehová y allí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para quemar incienso y rociar la sangre de un animal sacrificado sobre lo que le llamaban el propiciatorio del arca, ¿ok? Al hacerlo, el sumo sacerdote expiaba sus propios pecados y los del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que se perdonaban los pecados del pueblo. El sumo sacerdote era el único que podía entrar allí, ¿ok? ¿Verdad? Con un animal que por lo generalmente era un deseo macho cabrío que tenía que estar sin defecto. Eso es lo más sencillo que yo le puedo decir por el momento, ¿ok? Recordemos que eso era un ritual que se hacía todos los años para el perdón de los pecados. Pero ¿qué pasa? Jehová había establecido un pacto con el hombre a través, ¿verdad? De esto y a través de unas leyes que él estableció, que son como más de 600 y pico. Y el pueblo no las pudo cumplir, que se acuerdan que eso Zaira también lo menciona en algún momento dado cuando hablamos de los extremos en el cristianismo. El pueblo no las pudo cumplir, el pueblo no las cumplió. Todo lo que estipulaba ahí no la pudo cumplir. Y cabe señalar que el pueblo de Israel fue muy mal agradecido cuando fue sacado de Egipto, cuando estaba en el desierto, que vagó en el desierto. Cuando usted lee todo ese relato, usted puede ver que el pueblo fue muy mal agradecido. Y cuando fueron sacados de Egipto al desierto, durante ese tiempo se quejaban de todo. Se quejaban, mira, eran libres, fueron libres de la esclavitud por el rey de reyes y se quejaban aún hasta de la comida que le daba Jehová. ¿Mm? Murmuraban contra el mismo Jehová, murmuraban contra Moisés, murmuraban contra el hermano de Moisés que se llamaba Aarón, ¿ok? Que trataron de conspirar contra él e hicieron muchas cosas que estuvieron mal. Resumiendo, mi gente, para dar un brinco. Esto es resumiendo para dar un brinco, ¿bien? ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? ¿Mm? El punto es que la palabra dice en Hebreos 8:7, dice que ese primer pacto, porque eso fue un primer pacto, dice que si este primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente uno hubiera creado el segundo pacto, que es el que le llaman nuevo pacto. En otras palabras, no hubiese llegado Jesús para salvarnos. Vamos a ir para atrás a leer de nuevo. El punto es que la palabra dice que si este primer pacto hubiera sido sin defecto, si te está diciendo que hubiera sido sin defecto, te está dando a entender que el pacto era ¿qué? No era perfecto. Lo dice Hebreos 8:7. En otras palabras, no hubiese llegado Jesús para salvarnos y usted dirá, pero la palabra dice que era defectuoso. O sea, dando a entender que era defectuoso. Entonces Jehová es imperfecto. Que eso fue un momento dado, yo me hice esa pregunta hace unos años, tenía una teoría incorrecta. No, es que Jehová lo hizo a propósito, para que el hombre se diera cuenta que por obras, por esos rituales, no íbamos a ser salvos, sino por su gracia y amor. ¿Ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Él hizo, mira, todo sabiamente. Notemos que ya los profetas estaban anunciando a uno que iba a venir para salvar al mundo. Todo eso está mezclado. ¿Mm? Profetas diciendo que había uno que había de venir. ¿Mm? Entonces, Jeremías, ¿verdad? Por darle un ejemplo, Jeremías 31 al 34, este es él diciendo palabra de Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ya él estaba anunciando que este primer pacto iba a desaparecer porque venía uno nuevo. Hebreos 8:13 dice, espérate, me está entrando alguien. Nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Ok? Yo sé que aquel expertos también en la materia que lo harían de una manera, pero es que es tanto de lo que podemos obtener en la palabra de Dios, tantos versículos, practicarlo de tantas maneras que como quiera que sea, vamos a llegar al mismo resultado. Ahora bien, ¿cuál es el nuevo pacto? ¿Mm? El nuevo pacto es que Jesús, al morir por nosotros, nos libera de un viejo pacto en donde no se podía ir directamente a la presencia del Padre. Daniel, micrófono. Ok, micrófono apagado. Ok, mi gente. Vamos de nuevo. El nuevo pacto es que Jesús, al morir por nosotros, nos libera de un viejo pacto en donde no se podía ir directamente a la presencia del Padre y se necesitaba de un intermediario que era el sumo sacerdote para el perdón de pecados una vez al año. Eso era para los judíos. ¿Ok? Hay un micrófono por ahí encendido. Si me lo pudieran mutear, se lo voy a agradecer. Espérate. Ok. Ya lo muteé. Gracias. Esto era para los judíos, ¿ok? Ya con Jesús no es necesario esto porque tenemos acceso directo al Padre. Ahí por lo menos nosotros nos fuimos por ahí. Y un abogado para el perdón de pecados instantáneamente. Ya no hay que esperar al año para el perdón de pecados, ya no hay que hacer obras como las de sacrificar un animal para el perdón de pecados. Para nosotros no era eso originalmente, eran para los judíos. Pero dice la palabra que como ellos lo rechazaron, pues ¿qué pasó? Vino el apóstol Pablo y fue el que predicó a los gentiles, ¿verdad? Que los gentiles caemos todos nosotros, ¿ok? Todos los que no son judíos. Y dice la palabra que fuimos injertados, ¿verdad? En el olivo, ¿verdad que sí? Ok. Pero también dice, eso fue algo que leí ahorita, dice que no debemos, nosotros los gentiles, dice que no debemos de jactarnos delante de ellos. Ah, como que somos los salvos, ¿por qué no? Pues tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Hay que honrarlos a ellos, ¿verdad? Y respetarlos y orar por el pueblo de Israel, pues es el pueblo de Dios también. ¿Ok, mi gente? Ahora bien, ¿usted se imagina lo que era tener que esperar un año para el perdón de pecado? Traten de ponerse de momento como en esa posición. ¿Tú sabes qué es esperar un año para el perdón de pecado? ¿Usted se imagina ahora mismo si el sacrificio de Jesús no hubiese ocurrido? Cuánta gente hubiese tenido acumulado tal vez tantos cargos de conciencia? Tal vez.
estarían viviendo en condenación todo el tiempo. ¿Usted se imagina a cuántos se estuviesen apedreando por haber sido hallados en adulterio? Y déjeme decirle que la ley estipulaba que tenían que ser muertos, tenían que ser condenados. Eso era condenar a la gente, los apedreaban y los mandaban a la muerte. Eso era lo que se hacía antes, porque eso le estipulaba aquel viejo pacto. ¿Ok? Pero Jesús resulta que no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Juan 3:17. Ahora todo es diferente por su gracia, por su amor inmerecido para con nosotros. Tenemos esa gran misericordia, porque su amor es tan grande que nos perdona, nos ha perdonado. Hasta habían animales que si se podían comer, perdón, que ni se podían comer porque eran inmundos. Inmundo significa contaminado, impuro. Levítico 11 te habla de ellos, cuáles eran los que no se podían comer, entre un sinnúmero de cosas que estipulaba la ley, ¿ok? Pero hablando de eso de los animales, estos 10, 9 al 16 dice, porque Pedro estaba esperando que lo vinieran a buscar para ir a casa a Cornelio, porque el Señor había dado una palabra para ir a visitar a Cornelio. Pero mientras él esperaba, dice la palabra, que él subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, como si fuera una sábana, ¿verdad? Que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, como si fuera una sábana que venía bajando, ¿verdad? En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. O sea, él tuvo una visión donde vio un lienzo que era como una sábana con muchos animales cuadrúpedos que son de cuatro patas, ¿verdad? Terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, ya para esto Jesús ya se había ido. Pero Pedro todavía cargaba en su corazón cosas de qué? De allá, de la ley. Y él dijo, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás, porque de eso lo que fue lo que él vio en la visión, de lo que originalmente decía la ley, que no se podía comer porque eran inmundos. Volvió la voz a él la segunda vez, diciéndole, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, o sea, no lo llames inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Se dan cuenta los beneficios que trajo el nuevo pacto? Fue algo grande que hizo el Señor una vez más pensando en nuestro bienestar. Y quiero hacer un paréntesis porque yo sé que la mente comienza a maquinar. Mire, aquí nadie le está diciendo que usted está obligado a comer carne. Si usted no quiere comer carne, no la coma. Pero no le imponga a la gente que no se puede comer carne porque es inmundo. No, porque no llame ese inmundo lo que Dios limpió. Que hay gente, es que estoy aprovechando para hacer el paréntesis, que hay gente que no puede comer carne roja porque sufren de gota, eso se entiende. Pero estamos, ¿verdad? O sea, con el nuevo pacto se rompieron tantas cosas que el Señor nos hizo la vida un poquito más fácil. ¿Ok? Nos hizo la vida más fácil. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Ah? Si estoy hablando, se escucha bien, ¿verdad? No se me va la voz, ¿verdad? Ok. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Jehová dio a su Hijo único llamado Jesús para que fuera sacrificado por nuestros pecados. Permitió que su sangre fuera derramada para el perdón de los pecados de la humanidad completa. El derramamiento de sangre implicaba limpiarnos del pecado, en ese caso de una sola vez. En aquel entonces allá, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que coger, ¿verdad?, el primer macho cabrío sin defecto y tenía, ¿verdad?, que sacrificarlo y derramar sangre, ¿verdad?, sobre el arca del propiciatorio. Y eso significaba que esa sangre, al ser derramada, nos limpiaba a nosotros. Pero en este caso fue Jesús quien lo hizo. Bendiciones a Marilis. Lo que ocurría en el lugar santísimo era un ejemplo de lo que iba a venir
con el nuevo pacto, con la diferencia de que iba a ocurrir una sola vez, no cada año. Es decir, que Jesús no iba a estar a cada rato crucificándose. Él lo resolvió con una sola vez. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, que lo que nosotros nos merecíamos cayó sobre él. El castigo de nuestra paz para darnos a nosotros paz a la larga. ¿Verdad que sí? Todo cayó sobre él. Hebreos 9:24-28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, ¿verdad? En el cielo mismo entra Jesús para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, como acabo de decir, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año en sangre ajena. Para hacerlo más fácil, Hebreos te hace un resumen de lo que pasó allá, o lo del viejo pacto, ¿ok? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es el regalo de Jesús en la cruz? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. ¿Okay? Repito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. El regalo es tener la vida eterna libre de sufrimientos, libre del pecado. El pecado ya no se va a enseñorear de nosotros cuando lleguemos a la plenitud de Cristo, a la perfección. Ya no habrá más dolor ni recuerdos que perturben el alma. Se estará con el Señor compartiendo siempre junto con otros hermanos y los ángeles también. Vamos a ver cosas bellas. De ese dolor, de esa pérdida no lo vas a tener. Ya la que te machacaba ya en el trabajo, que no le dio las ganas de ser salva, no te va a estar machacando. Ni el vecino que te hizo la vida de cuadrito, ni tal vez el familiar que por más que tú trataste de acercarte para arreglar las cosas y quiso permanecer con rencores, caput, si no quiso, a él o ella se lo perdió, pero tú vas a ser salvo, salva. Se va a acabar la fibromialgia, se va a acabar el lupus, se va a acabar la depresión, se van a acabar los desaires. Se va a acabar todo eso porque esa es la esperanza que tenemos nosotros. Se va a acabar que nos haga la vida de cuadrito. Me emocioné. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21:4. Cobremos esperanza, hermano, cobremos esperanza. Que la esperanza esté en nosotros del Señor, porque su venida está cerca, Señor. No sabemos el día ni la hora, pero las señales nos dicen muchas cosas. ¿De qué somos salvos? ¿De qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Jehová. Hay una ira, no la podemos tapar, no la podemos arrancar de aquí. Espérate, no la podemos arrancar de aquí. Ay, déjame predicar esto que es bien bonito. Déjame no decir esto para que nadie se ofenda ni coja miedo. Eso. Usted no está predicando a eso si usted se pone con esa. Le voy a decir algo con todo el respeto.
No nos acostumbremos a estar todo el tiempo publicando maravillas y cosas bonitas del Señor sin publicar la otra parte. Está bien que publiquemos los beneficios de ser cristiano, los beneficios de estar en Cristo Jesús, pero no obviemos la otra palabra porque le hacemos un daño al que escucha la palabra. Porque cuando llega el momento de predicar la última, allá ni se asoman. Y eso terminan perdiéndose, déjeme decirle una cosa. Somos salvos de la ira de Jehová. La ira de Dios se refiere a la indignación de Dios contra el pecado, su enojo, su venganza o su retribución. O sea, la paga por todos aquellos que le rechazaron y no se arrepintieron de sus pecados, sino que se deleitaron en el mismo. ¿Usted sabe qué es deleitarse en el pecado? Gozarse del pecado, saborearse del pecado, sin tener convicción de pecado. Un poquito que habla de la ira de Jehová, Sofonía 1, 2 al 3, dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Esto será al final. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los malos, los que le rechazaron. Y raeré, quitaré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y por allí siguen diciendo más cosas. Es para que usted tenga una idea. Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hallado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí está escrita. Y para que tenga bien claro, para que tenga una prueba, 1 Corintios 6, 9 al 10 dice que no van a heredar el reino de los cielos. Ni los fornicarios, esos que se pasan teniendo relaciones sexuales sin estar casados. Ni los idólatras, los que adoran imágenes, los que se mueren por un artista, pues no solamente son imágenes, esos que se babosean por un artista, y le voy a decir más, me voy más para arriba, esos que se babosean hasta por predicadores y pastores, ¿qué es eso? Los queremos y los amamos, pero tengan mucho cuidado, porque ahorita no voy a mencionar nombres porque quiero evitarme problemas, pero ahorita en la red social, yo vi la publicación de alguien que está yendo a predicar a diferentes lugares y el espíritu me mostró algo. Presentaba muchas fotos de esa persona y la cara, y la cara, y la cara. Y el espíritu me mostraba así, porque lo que quieren es hipnotizarlo con la cara de la persona, de lo linda que se ve, o de lo lindo que se ve. La cara, todo, porque es que todo es esa persona. Eso no es así. No es uno el pastor que tenemos, hay muchos pastores que están regados por todo el mundo para dirigir el pueblo de Dios. Pero dense en cuenta, observen, despierten, o si se han dado cuenta, observen, yo decía, pero ¿y qué es esto? Yo veía cuando me puse a ver la cara, tantas fotos de la cara, y que iba para el lugar, y toda la cara, y todo bien perfecto, pero ¿qué es esto? Y podía percibir como que había como una idolatría. Y yo, oye, el diablo lo que quiere es idolatrar a esta persona. Aunque predique la verdad, puedes percibir cómo el diablo quiere que idolatren a esa persona. ¿Cómo es posible? Por eso es que a veces hay pastores que se quejan. Yo estoy aquí en la iglesia, ¿qué pasa que no vienen para acá? Aquí los lunes, yo no, aquí la mayoría se joden los martes por la iglesia, miércoles, jueves, no sé. ¿Ah? Ni los adúlteros, ni los afeminados, ¿ok? Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Dale, empieza a tomarte una copita. Y si te gusta, métele 5 más a ver qué te va a pasar. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ay, no, no prediques eso porque se ofenden. No lo prediques. Eso es malo. Oh, no sé, pues hay que callarle la boca ya, Pablo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Mm? Creer.
Primero que nada, yo tengo que creer, pero ¿cómo yo voy a creer si yo no he escuchado? ¿Mm? Primero que nada, la fe viene por el oír. Es decir, que el creer viene por oír la palabra de Dios. Dice la escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 10, 9 al 11. Pero hay que añadirle algo más que está en Hechos 3, 9. Esto incluye el arrepentimiento de los pecados. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora le voy a decir yo, ¿por qué? Y a los futuros televidentes, porque hay iglesias que después que predican hacen un llamado para alguien que si quiere, ¿verdad? Confesar a Jesús como su Salvador, porque la palabra lo dice, claro está, primero eso lo tienes que decir tú. Yo conozco gente que en lo privado se lo han confesado al Señor y han salido a buscar una iglesia para luego decirlo y han sido transformados, gloria a Dios, pero lo dijeron. Tienes que confesarlo con tu boca. O sea, y aquí le digo a los futuros, bueno, a los que ya están en su apogeo predicando y a los que están ya pronto salir a predicar, predique, predique esto es lo básico del evangelio. Vamos a predicar esto también. Es fácil predicar el evangelio. Si entendemos lo básico de lo que hizo Jesús, esto no hay que ponerle tanta palabrería, wow. Aquí siempre yo voy a estar tratando en la medida que yo pueda, tratar de explicarle en paréntesis, ¿verdad? ¿Qué significa tal palabra, pues no sé, nueva? Porque la gente tiene que entender. Pero ¿cómo oirá si nadie les predica? Pero para eso estamos aquí, los futuros predicadores de Ministerio Nuestro de Jesús. Yo sé que hay gente que predica en sus iglesias aquí. Gracias, Jesús, te amamos, Jesús. ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué? Pero espérate, déjame ir antes. Había dicho, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Okay. Yo no puedo creer si yo no escucho la palabra de Dios. La gente del mundo no puede creer si yo no escucho si no escuchan la palabra de Dios. Había dicho yo hace unos meses atrás que mire, lo básico con que usted sepa de la palabra de Dios, que usted le haya llenado, compártalo. Hasta ahí. No se complique, poco a poco usted va a ir creciendo, pero aún lo bonito de Jesús, lo bonito que usted está experimentando, la relación suya con el Señor, compártala. Aún lo bonito que ocurre en su iglesia, compártelo con gente que no conoce de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, es un proceso. Hay personas que de la primera no van a pasar al frente, hay personas que de la primera no lo van a confesar. Tienen que continuar escuchando palabra, palabra, palabra. Una de las cosas que a mí me gusta de la iglesia donde yo me bauticé hace muchos años es que allí eh, no estaban, no manipulaban para traer gente al frente. Simplemente sembraban la palabra, esperaban pacientemente, porque es el Señor quien hace el gesto. El Espíritu Santo hace el gesto. Usted no puede hacer lo que el Espíritu Santo le toca. Espere pacientemente. Yo recuerdo, ya yo habiendo aceptado al Señor, todavía no me había bautizado, yo recuerdo la primera vez que yo pasé al frente a adorar y cerré mis ojos. Como la pastora se puso contenta porque ella sabía que había algo que estaban haciendo en mí. Porque la palabra enamora a la gente. Deje que se siembre. No le meta punto a la gente. Siembre, siembre palabra, siembre. Espere y ore por esa alma que cuando usted venga a ver, ay, qué cosquillita más linda siento en el corazón en estos momentos. Gracias, Señor. ¿Por qué eres salvo? Pues mira, por fe, porque creíste. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 al 2.
Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. Vamos a ir con calma. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. Usted sabía que nosotros no nos merecíamos nada, pero ha sido tanto el amor de nosotros, el amor que ha tenido, perdón, el Señor para con nosotros, que nos dio ese regalo porque nos ama y no quiere que nadie se pierda, ¿ok? Y dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que no hay nada en el mundo usted puede hacer, ninguna obra para ser salvo, porque ya Cristo lo hizo usted, confiesa a Jesús como su Salvador, y el restante se lo cuento ya mismo. No hay nada, o sea que si yo me voy, decido caminar 10 millas descalza en la calle, ay, sin comer nada, ay, voy a ser salva. No. Y lamentablemente hay otros lugares donde tienen una mala connotación de esto y se van a hacer sacrificios que no van a ayudarlos a salvar en nada. Pero tú es el que no has entendido, que viene y se excusa, no, pero bendito, es que la intención de ellos, porque el corazón, porque esto, no, la intención no es que sea la intención, es que te falta conocimiento. Ni la intención le va a robar el corazón al Señor, tienes que conocer la verdad del Señor. Y rogamos al Señor por quienes están en esa, que realmente le llegue la verdad para que les sea resplandecido, ¿verdad? El entendimiento y puedan salir de eso. Recuerden, ya Cristo nos salvó. No tenemos que hacer más, no tenemos que hacer nada para ser salvos. O sea, tenemos que confesar a Cristo, claro está, para entrar. Porque si yo no confieso a Cristo como mi Salvador, me voy allí a ser salva, me voy para allá, voy para allá. Tengo que confesarlo a él. ¿Qué hacer una vez salvos? ¿Qué hacer? Una vez salvos, debemos encaminarnos hacia la nueva vida en Cristo. Eso implica, por ejemplo, el bautizarse. Entendemos, repito, entendemos que como el malhechor que estuvo con Jesús crucificado en su lecho de muerte, creyó en él y no le fue necesario ser bautizado porque estaba en el lecho de muerte. Pero si esta no es la situación del convertido, deberá ocuparse de bautizarse como símbolo de dejar la vieja criatura y comenzar una nueva vida cristiana. Deberá ocuparse de congregarse en una iglesia, asistir a los estudios bíblicos, orar, ayunar, dar fruto, etcétera. En fin, deberá continuar alimentando la fe. Si nosotros no alimentamos nuestra fe, ¿qué va a pasar? Nos vamos a secar, nos vamos a secar. Es bien importante cuidar la vida cristiana. El hecho de que seamos salvos no nos da licencia para pecar deliberadamente, o sea, a propósito, a conciencia, o andar como la vieja criatura, es decir, como antes de conocer y aceptar a Cristo. Recordemos que Jesús, como yo dije hace unos meses atrás, ay, 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 no hizo una porquería en la cruz, sino el acto de amor más grande y sagrado para la humanidad, como lo es, ¿verdad? Salvarnos a nosotros de la ira venidera. Entonces, Hebreos 10, 26, 39, se lo quiero leer como estará y no se lo voy a leer completo, pero sí quiero leerle, ¿verdad? Un pedacito de lo que dice allí. Ya usted una vez salvo, los muñequitos cambian. Ya yo le hablé a usted, ¿verdad? ¿Cuáles son las responsabilidades que usted tiene que tener? ¿Ok? Porque tenemos que continuar la vida cristiana. Esto no es, ya, confesé, ya, sí salva, sigo por allá fumando, bebiendo, vámonos para el top, vamos a seguir fornicando, me voy con mi parejita allí a convivir o a verla entre vez y cuando, estar juntos y después mirar, y sigo en la iglesia como si nada, somos salvos, gracias a Dios, a pisotearla. Mira, Hebreos 10, 26 al 39. Advertencia al que peca deliberadamente. Solamente lo voy a dar un poquito del 26 al 31.
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irreversiblemente. Después viene a hacer una pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y más adelante, al final, en el 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación